Las actas de las sesiones octava, novena, décima y undécima se ponen a disposición de los señores diputados y diputadas. La cuenta, la señora abogada de la Comisión de la Lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la ministra de Bienes Nacionales por medio del cual informa se excusa asistir a la invitación cursada para asistir a la sesión de hoy. Envía antecedentes respecto a las facultades de ese ministerio para la compra de terrenos por parte del fisco. En segundo lugar, se recibió un correo del gabinete del ministro de Agricultura, por medio del cual excusan su asistencia para el día de hoy por problemas de agenda. Sin embargo, asistirá en calidad de director nacional de INTABI representando al ministro don Santiago Rojas Alessandri. Se recibió también un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familiar, por medio del cual se excusa asistir a la invitación cursada para asistir a la sesión de hoy por tener compromisos adquiridos con anterioridad. Queda a disposición para una posterior invitación. También recibimos un correo del gabinete del ministro de Obras Públicas, por medio del cual lo excusan por no poder asistir a la sesión de hoy por razones de agenda. Asistirán el director de la Dirección General de Aguas y el director de la Dirección de Obras Hidráulicas, acompañados por sus asesores. También recibimos un oficio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, por medio del cual informa sobre criterios que utiliza para seleccionar los productos considerados para hacer las estimaciones de costos de la construcción de fichas ODEPA. Hemos recibido también un correo del diputado Jürgensen, por medio del cual remite proyectos presentados que pueden ser tramitados por la comisión. Esto es el boletín 12599, que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar a esa denominación a productos que no sean de origen animal. Y el boletín 13281, que modifica la ley 20283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para incrementar las multas y aplicar sanciones privativas de libertad en su caso a quienes destruyan en cualquier forma o incurran en corte total e ilegal de bosque nativo. También hemos recibido un oficio enviado por el prosecretario de la Cámara de Diputados, solicitud del diputado Héctor Ulloa, por el cual remite a su vez un oficio del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, informando sobre las políticas públicas desarrolladas por parte de INDAP a personas dedicadas a la agricultura y en especial a la pequeña agricultura familiar que se han visto afectados por el alza de valor de los fertilizantes. También hemos recibido un correo del gabinete del ministro de Agricultura, por medio del cual informa que la sesión de mañana, martes 31 de mayo, para continuar con la discusión y votación de las indicaciones que se formularon al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, asistirá en su representación el asesor legislativo don Ricardo Moyano Monreal. Y finalmente, hemos recibido una carta de la Coordinadora Nacional de la Industria del Salmón y ramas afines, por medio de la cual solicitan audiencia en relación al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, boletín 9404. Eso sería todo, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Tengo la palabra a la colega diputada. La verdad no sé si es una palabra sobre la cuenta, no entendí nada. Si pudiera tener el papelito lo leo yo, porque su voz era muy bajita, entonces no logré captar. Feliz, gracias. Presidente, ¿le pido la palabra? Sí, don Miguel Mellado y después don Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Presidente, la semana pasada, cuando me tocó el honor de reemplazarlo a usted en unos minutos, yo aproveché para invitar a la ministra de Desarrollo Social, dado que ella públicamente dijo que en la región de la Araucanía iban a comprar predios agrícolas y de que además el problema también no eran los forestales, sino que eran los colonos y sus descendientes. Bueno, aquí hay un tema agroalimentario que está en peligro, si efectivamente la ministra tiene esa aseveración, y por eso la habíamos invitado para que nos dijera qué predios van a comprar, porque ella dice que van a comprar, hay 29 predios listos para comprar, cuáles son los predios, cuáles son los precios, dónde los van a comprar y si efectivamente va a salir o no van a salir predios que están en producción en estos momentos del aparato productivo. Presidente, para mí es muy importante que ojalá la ministra nos conteste las cosas, o que venga nuevamente a decir aquí a esta comisión si efectivamente va a afectar el tema agroalimentario y los predios que están en producción o no. Gracias, presidente.
para dar respuesta inmediatamente a lo señalado por el diputado Mellado, hay un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familia, por el medio del cual se excusa de asistir a la invitación cursada para asistir a la sesión de hoy por tener compromisos adquiridos con anterioridad, y queda a disposición con una fecha posterior. ¿No señaló fecha? No. Solo que podría invitarla con posterioridad. Habría que fijar una fecha, a ver, para evitar la situación de que se nos presente la misma inconveniente, propongo que la ministra nos diga qué día, lunes o martes, puede asistir a la comisión para efecto de que ella se acomode y no estarla invitando y cada vez se excuse. Entonces, o Presidente. lunes, no sé si alguien propone otra. El diputado Coloma. Diputado Coloma, ¿tiene la palabra? ¿Sí? Sí, presidente, muchas gracias. Muy breve, primero, por su intermedio a la diputada Bulne, para aclararle la cuenta, si es que no lo escuchó bien, lo que ocurre es que todos los ministros simplemente deciden no asistir a la Comisión de Agricultura, y eso a mí me parece grave. 4 ministros que han sido invitados por distintos motivos, bienes nacionales, desarrollo social, agricultura, hay otro que se me olvida, han dicho que no pueden venir a la Comisión de Agricultura en circunstancias que los invitamos con 2 semanas de anticipación. A mí me parece grave, presidente. Yo le pediría que, más que estar pidiendo por favor a los ministros si pueden o no pueden darnos una hora por Zoom para la Comisión de Agricultura, es simplemente que los invitemos haciendo ver el malestar por parte de la Comisión de su ausencia. Es importante lo que ocurre con la compra de tierras, por eso se invitó a la ministra de Desarrollo Social, es parte importante la información que nos puede dar la ministra de Bienes Nacionales, es fundamental la presencia del ministro de Agricultura en la Comisión de Agricultura, es vital la asistencia del ministro de Obras Públicas cuando estamos hablando de temas de derechos de agua, por eso está el director de INDAP y la DGA, pero obviamente son temas de ministro. A mí me parece, presidente, que no podemos simplemente pedir cuando los ministros, cada uno de ellos, osan entregarnos una hora de su valioso tiempo, sino que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados es un lugar donde se debaten y discuten temas relevantes para el país, sobre todo con lo que hemos visto, el encarecimiento de la canasta básica, lo que está significando el aumento de los precios de los alimentos. Obviamente tenemos un rol que jugar. A mí me gustaría pedirle, presidente, que invitemos a los ministros para el próximo lunes, haciendo ver el malestar por parte de la comisión de su ausencia, cuestión que al menos para mí es fundamental. Creo que no basta con decir con 2 semanas de anticipación que hay compromisos previos adquiridos con anterioridad. Esa es como la respuesta tipo que nos dan todos. Yo me hubiera gustado tener al menos a un par de ministros hoy día presentes, y no querer creer que aquí hay un interés por simplemente desechar el debate parlamentario, porque no me parece extraño que los 4 ministros tengan justo con 2 semanas de anticipación imposibilidad de venir a una comisión por Zoom. Me parece a mí al menos eso, presidente. Muchas gracias. Presidenta en este caso. Gracias, diputado Coloma. Diputado Jürgensen. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Primero, sumarme a lo que plantea el diputado Coloma y también en la misma línea lo que planteó el diputado Meneses. Es muy importante que contemos con la presencia de las autoridades acá, sobre todas las cosas. Ahora, con respecto a otros 2 puntos que se plantean en la cuenta, tiene que ver con un acuerdo que tomamos la sesión pasada que propuse, y usted lo hizo también acordar aquí en esta comisión, para que propusiéramos algunos proyectos a discutir los días lunes para avanzar en otra materia, por lo largo que va a ser probablemente la discusión del swap. Se mencionan solamente 2 proyectos que propuse yo, que tiene que ver uno con el aumento de las penas con respecto a la tala ilegal del bosque nativo, y el otro proyecto que también se mencionó, no recuerdo el número de boletín, tiene que ver con el etiquetado de la carne. Yo quisiera, presidenta, que se tome el acuerdo para que se puedan tramitar esos proyectos, que son bastante simples, y también a su vez propone inmediatamente algunos expositores para ambos. Me parece que para el proyecto que tiene que ver con el etiquetado de la carne, la representación de los representantes de la Corporación de la Carne son fundamentales, escucharlo en esta comisión. Y con respecto al proyecto de aumento de las penas de la tala ilegal del bosque nativo, pienso que Corma sería un buen expositor para escuchar en esta comisión. Eso, presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se nombraron solamente esos dos proyectos. No sé si hay alguien más que quisiera agregar algún proyecto en discusión en esta sesión que sería adicional. Nadie más, no manda ninguna. ¿Nadie más? Ok. No, ya. Me parece bien, diputado. No sé si alguien más. Si no hay nadie más, tomamos acuerdo. Yo quisiera preguntar y ver los tiempos con los dos proyectos. Me parece bien, son importantes que estos se puedan rápidamente despachar, pero también quisiera que pudiéramos lo más probable avanzar en las invitaciones que se hicieron a los ministros, pero tal vez dándole el tiempo para que ellos puedan venir los días lunes en el horario que es hoy día. A lo mejor dejarnos 2 semanas más, porque si nosotros invitamos a 4 ministros en una reunión de 2 horas, es insuficiente el poder interlocutar y establecer acuerdos. Sin embargo, si nosotros tuviésemos tal vez, y le pedimos al señor ministro de Agricultura, que nos ayuden estas coordinaciones con los ministerios para abordar esta situación que es tan importante, el poder tener el sustento para lo que va a ser en el futuro la alimentación de las familias, y que en distintos lugares de la ruralidad donde uno va, las personas dicen, agricultura solo no va a poder. Tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas por lo que significa el agua potable rural, por lo que significa también la infraestructura en el desarrollo rural. Tiene que haber una coordinación y una mirada con el Ministerio de Desarrollo Social por los temas que son tan básicos de las familias que viven en la ruralidad, y que la señora ministra puede acompañar en ello, y en bienes nacionales por situaciones de tenencia de la tierra, que igual a mí me gustaría en una oportunidad. La señorita María Teresa tiene la experiencia, y también aquellos parlamentarios que estamos en agricultura y que tuvimos aquella oportunidad de interlocutar con los señores ministros en una sesión especial, y que la hicimos en el ex Congreso en Santiago, y ellos tuvieron toda la oportunidad de ir. Entonces ahora, a lo mejor, como señala el diputado Coloma, pudiera ser telemáticamente, pero 2 horas, 2 horas y media, tal vez entonces se le va dando los tiempos para que ellos, en base a su especialidad, a las materias que se puedan abordar, ellos se vayan conectando, porque a lo mejor que vengan los 4 y se sienten acá va a ser un poco difícil. Y hoy día entiendo también, estaban en comité político, y donde también ellos estaban hoy día atendiendo otros temas que son importante. No diría que esto no es tan importante, sino que es urgente, pero que podemos buscar una fecha y cómo se puede establecer esas coordinaciones que nos permitan por lo menos resolver y salir de esto, porque no me gustaría tampoco que nosotros vamos invitando a personas, no pueden venir en una primera, pero sí en la segunda para aclarar, porque si no también quedan como que los ministros no quisieron venir. Tuvieron situaciones que se les señalaron, pero yo entiendo igual está la voluntad de poder apoyar y dar a conocer los cambios que se van a hacer en esta administración. Estuvimos en la administración pasada y también se les complicaba a los ministros para venir. Venían igual subsecretarios. Entonces, yo creo que, o el especialista en las materias que preguntamos, pero no sería bien para que posteriormente nos aboquemos a todo lo que es proyecto, porque si no, en una sesión siguiente un parlamentario va a seguir pidiendo que yo quiero conocer de este tema porque a mí me lo están planteando en mi comunidad, yo quiero hablar del otro tema porque también quiero pedir espacio para ver que venga, entonces yo quiero ir ahora a una audiencia. Entonces todo es tiempo igual de los ministros, por eso definamos y nos ordenemos, porque yo veo la coordinación que establece el señor ministro de Agricultura y el subsecretario, para que después vayamos avanzando en propuestas y proyectos que el Ejecutivo también tiene para revisar. Hay proyectos como el proyecto de recuperación de suelo, hay proyectos que se tienen que ellos están ingresando, están evaluando, entonces también para conocer cuáles son aquellos, y que la comunidad, los que siguen esta comisión, sepan que los señores ministros están comprometidos, están haciendo las cosas bien, pero si no, quedamos como que ellos no están haciendo nada, y la gente que nos está siguiendo y que está desesperada
hoy día por la situación del alza de los precios, donde tampoco hemos invitado a la Fiscalía Nacional Económica, que lo planteamos y lo acordamos acá, pero ¿cuándo ellos van a venir por todas estas especulaciones que hay seguramente de valores excesivos y que hoy día nos preocupa? Así que yo le plantearía eso a la señorita presidenta y a la señorita María Teresa, que nos ayuden a buscar esta reunión y a partir de eso nos ordenamos con los proyectos que el Ejecutivo nos va a enviar, con los proyectos que ha planteado el diputado Jürgensen, otros proyectos de parlamentarios que le interesa que se aborden. La misma presidenta seguramente igual va a tener la disposición de poder revisar en lo que hay cuáles van a ser aquellas urgencias. Así que eso quería y me sumo al trabajo igual que se ha estado realizando de muchas personas para poder mejorar las condiciones de darle seguridad alimentaria a la familia en los sectores rurales y avanzar en un proyecto de ley que siempre escuchamos a la diputada y hoy día senadora Alejandra Sepúlveda. Es importante legislar para tener un proyecto de ley que responda al desarrollo de la ruralidad. Entonces yo creo que nos corresponde debatir y ver de qué manera también avanzamos con ello. Muchas gracias. Gracias, diputada Nullado. Miren, yo tengo una propuesta que no sé si estén de acuerdo, pero que dejemos para el próximo lunes las invitaciones que quedaron pendientes y posteriormente el lunes subsiguiente pudiéramos seguir con tramitación de proyectos y así queda también para la otra semana si es que algún diputado o diputada quiere adicionar algún otro proyecto de ley que esté en discusión para que no solo tengamos los proyectos del diputado Jürgensen, que a mí personalmente me parecen bien, pero hace falta que todos igual aporten algún tipo de proyecto para la discusión. Así es que eso les dejo como propuesta para que lo piensen el próximo lunes, que vengan invitados los ministros que hoy día no vinieron, y si es que no pueden venir ellos, también que sea válido que vengan o los subsecretarios o algún representante técnico, porque si no tampoco no es la idea que estemos todo el año esperando audiencias si es que ellos legítimamente puedan tener tope de agenda. Eso, para que lo piensen un segundo antes de que resolvamos, diputado Radke y después la diputada Bulnes. ¿Y alguien más está ahí? No sé. Yo le propongo lo siguiente. Diputado Donoso, tengo un segundo. Yo le propongo lo siguiente para poder avanzar, porque claramente no es para que estemos todos los días lunes acá y finalmente no vengan los ministros. Lo que ha señalado la diputada Nullado, que los días lunes seguramente pueden estar recargados de agenda, eso lo entendemos. Entonces va a ser el eterno problema. Sabemos que los días martes estamos, ¿no es cierto?, en lo que significa la votación y el avance del proyecto del sistema de diversidad y áreas protegidas. Pero demos la alternativa de que se pueda llamar a los ministros si a lo mejor les acomoda el próximo lunes o el próximo martes. Y a lo mejor invertimos las sesiones, pero que hoy día, ¿no es cierto?, se pueda llamar. ¿Qué es lo que pasa con ese tema? A ver, porque si no pueden los lunes ni los martes, estamos trancados. Pero algún día tendrán que poder. Entonces, para efecto de determinar esa posibilidad, que la próxima semana, o el lunes, o el martes, se defina esta situación y ir avanzando en ese tema. Porque si no, sencillamente los ministros se van a excusar, vamos a perder un día, y eso dificulta. Vemos la dificultad que significa llegar el día lunes. Yo llego al sur, ¿no es cierto? Llegué casi atrasado, lo mismo lo pasó usted, presidenta, el diputado Coloma, que recién se integra, ¿no es cierto? También venía de camino. Entonces, para llegar aquí, para que finalmente después los ministros nos demos cuenta que se excusaron, yo encuentro que hay muchas cosas muy importantes, ya lo señaló la propia diputada respecto a todo el tema rural, que hay que dar la importancia, y entiendo que no es que los ministros no quieran venir porque se les ocurrió. Algunas otras cosas tienen que ser los días lunes. Entonces veamos si los días martes, y ahí es la manera de poder definir, y que mañana tengamos la respuesta clara y definimos qué es lo que hacemos el próximo lunes y el próximo martes. Se lo planteo, presidenta, de esa manera. Muchas gracias. Gracias, diputado Radke, la diputada Bulnes, después el diputado Donoso, y después tomamos acuerdo para que podamos darle paso a nuestros invitados. Me sumo a lo que ha dicho el diputado Rodríguez, pero además quiero decir que invitar 4 ministros o sus representantes a una sola sesión de 2 horas me parece un exceso. O sea, evidentemente no vamos a alcanzar a escucharlos a todos, y porque aparte de escucharlos tenemos que hacer preguntas. Me parecería mucho más atinado invitar a 2, por ejemplo, y en definitiva dividirnos de manera de poder formarnos una verdadera opinión sobre lo que nos tengan que invitar a 4 es como decirles, oye, si quieres esperando hasta que los oigamos.
Cuando sabemos que los lunes son comités políticos, evidentemente no vamos a fracasar todos los lunes. Me parece que hay representantes igual del ministro de Agricultura. No, además del director nacional. El asesor legislativo Sí. entendió que solo debía venir los martes, por lo que dice. Ya, lo que pasa es que me comentan que se va a conectar a las 3 de la tarde más o menos un representante. Sí. Diputado Donoso. Bueno, usted consultó por los proyectos y me gustaría que se incorporara el proyecto de ley apícola. Voy a dejar un poco de lado este desprecio que hace el Ejecutivo a la Comisión de Agricultura, porque creo que es el colmo que nadie de los ministros citados pueda asistir. Creo que es labor de la mesa el coordinar la asistencia y si no, bueno, cambiar la tabla, pero no puede ser que nos enteremos en la sesión que no van a venir, no sabemos bien cuándo los ministros avisaron de su asistencia. Me gustaría que la secretaria aclare cuándo nos llegó su justificación, porque yo lo veo como un desprecio del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Donoso. Yo concuerdo en la necesidad de escuchar a los ministros, pero también recojo esta reflexión de que muy probablemente el día lunes hay comité político, como decía la diputada Bulnes, y seguramente tienen alguna inconveniencia eterna los días lunes. Podríamos invertirlo y que el próximo lunes sigamos con la discusión de SVAP y el día martes enviemos las invitaciones a los ministros, fundamentalmente a la ministra de Desarrollo Social y al ministro de Bienes Nacionales, porque no enviaron representante tampoco. Los otros ministros sí enviaron representantes. Entonces, si les parece, hacemos la citación para esos dos ministros para el próximo martes y dos en una sesión, me parece que igual es razonable. Diputado Radke y después diputada Bulnes. Quiero darle la facultad a nuestra secretaria de abogados para que haga las consultas. A lo mejor los dos ministros que vamos a invitar, justamente ese día martes no van a poder venir, que venga el otro. Entonces hagamos las averiguaciones, mañana lo definimos, porque es probable que justamente ustedes se vienen nacionales y no sé qué, y capaz que el próximo martes tampoco puedan. Entonces veamos los de los cuatro y vemos si dos y después los otros dos. Pero que se defina, yo por lo menos no tengo inconveniente el orden, pero me interesa que vengan. Esa es la verdad de las cosas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Bulnes y el diputado Coloma. Y ahí determinamos, ahora sí. Mi intervención es todavía más sencilla. Propongo que el día lunes, en vez de empezar a las 2 de la tarde y terminar a las 4, empecemos a las 2:30 y terminemos a las 4:30, porque para los que venimos de fuera de Valparaíso, el llegar aquí corriendo, yo llegué echando los bofes, Dios me perdone con la expresión, a las 14:07, podría haber llegado con mucha mayor tranquilidad a las 14:20 y si mejor todavía a las 14:30. Gracias, diputada Bulnes, diputado Coloma. Sí, gracias, presidenta. Yo comparto la intervención de la diputada Bulnes. Además, yo tengo una mixta en Santiago que termina a la 1, entonces es imposible alcanzar a llegar a las 2. Así que comparto. Y lo otro, sí pedirle que ojalá hagamos un esfuerzo por dejar los días martes para votar SVAP. Yo creo que es importante tener una lógica también, o sea, saber, porque el día lunes, como es un día distinto en lo legislativo, no es solamente, claro, nosotros podemos citar de vez en cuando, pero que el día... que dejemos el lunes para los invitados y el martes va por un tema de orden. Yo creo que es importante para todos saber cuándo vamos a estar votando, porque ese día me parece que tiene que ser el martes, además, el día más legislativo, y dejar a los ministros para el día lunes, haciéndoles ver, repito, que los 4 hayan faltado me parece como un poquito mucho. Quizás darle la atribución a la Secretaría para que vaya invitando de 2 en 2, no sé, pero no dejarlos simplemente todos para, o sea, no hacer caso omiso de que ninguno de los ministros haya venido, porque así como lo criticamos ahora, también yo lo critiqué cuando me tocó ser gobierno y los ministros de repente no venían a defender a la sala, no venían a las comisiones. Las comisiones necesitan también tener un ritmo legislativo para poder influir. A mí lo que me importa es que la comisión pueda influir. Gracias. Ok, gracias, diputado Coloma. Presidenta, disculpe. Don Sebastián Gómez, adelante. Buenas tardes a todos y a todos los diputados y a todas las diputadas. Mi nombre es Sebastián Gómez, soy asesor legislativo del Ministerio de Agricultura.
y en nombre del ministro pedimos evidentemente las excusas correspondientes por no poder asistir. Sin embargo, también cabe señalar que el ministro de Agricultura ha asistido con bastante frecuencia al Congreso, ¿no? Tanto a la Cámara, a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Dicho esto, Don Sebastián, ¿podría tratar de mejorar su audio, por favor? Se escucha pésimo. ¿Se escucha mejor ahí? Con su audio. Sí, estoy intentando mejorarlo. ¿Se escucha mejor ahí? No, sí, igual no. Lo siento. Yo encuentro que sí. Lo siento, es un problema entonces de micrófono. Presento las cosas correspondientes y nuevamente, en nombre del Ministerio de Agricultura, presentamos las cosas correspondientes de la ausencia del ministro. Efectivamente, tenía compromisos previos, pero ha sido intención constante del ministro de poder participar en el Congreso, entendiendo la importancia de aquella institución. No es un menosprecio, reitero, solamente hay un problema de agenda. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Sebastián. La verdad es que, claro, a eso me refería. Hay representantes igual del ministerio, entonces pondría como prioritario recibir a los ministros que efectivamente no enviaron ningún representante por la importancia de que podamos saber cuál es su mirada, tal cual le interesa a esta comisión. Don Santiago. Sí, buenas tardes por su... Sí, buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, sí, excusar al ministro, yo estoy asistiendo en representación de él, eso fue informado previamente y ahora, bueno, el ministro lamentablemente no pudo, también está reunido con la senadora Aravena, entiendo. Entonces, aquí estamos a disposición para responder en nombre del ministro. Gracias. Gracias, don Santiago. Bueno, si les parece, démosle la facultad a la señora secretaria para que evalúe hoy día la disponibilidad de los ministros para la próxima semana, que podría ser lunes o martes, dependiendo de lo que nos comenten, si pueden el lunes o pueden el martes, hacemos, digamos, el cambio para la votación de SVAP, obviamente esto informado lo antes posible, máximo yo creo mañana pasado, para tener algún tipo de claridad, pero dejaríamos establecido que la próxima semana hay una sesión para recibir ministros y otra sesión para votar el proyecto que estamos votando hoy día, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Igual, si gustan, podemos tomar el acuerdo mañana, al comienzo de la otra sesión, para que puedan madurar un poco más la idea y también la señora secretaria quizás pueda tenernos novedades sobre la disponibilidad de los ministros. ¿Les parece? Tomado el acuerdo. A continuación, no sé si se ha saludado formalmente al director nacional. Bueno, damos la bienvenida al director nacional de INDAP, Santiago Ro. Perdón, se encuentran además el de la directora de la DECA y de... Ajá. ¿Quién está aquí presente? El director nacional de INDAP, Santiago Rojas, que viene a exponer sobre el programa, el desarrollo de las políticas de INDAP y también en representación del ministro de Agricultura. Y por otra parte tenemos presente al director de Obras Hidráulicas y director general de Aguas, que va a informar sobre las medidas de abastecimiento de agua e implementación de microenvases. Así es que le vamos a dar en primer lugar la bienvenida a los directores y representantes de los ministerios. Don Santiago tiene la palabra para que usted pueda exponernos lo que estime conveniente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, presidenta. Quisiera solicitar si se podría poner la presentación en pantalla que preparamos. Sí, ahí está la presentación. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, vengo en representación también desde el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Bueno, siguiente, por favor. En primer lugar, quisiera plantear que, bueno, todas las instituciones tenemos que estar del lado de la agricultura familiar campesina, porque lo que estamos viviendo hoy en día finalmente no es un problema solamente de un rubro, de un sector, sino que nos impacta a todas y todos. Y hoy día, en particular, en la institución que yo dirijo, tenemos que la agricultura familiar campesina representa un 44% de la superficie de los cultivos anuales según el último censo agropecuario. Entonces, casi la mitad de la agricultura. Y por otra parte,
tenemos que un 25,5% de la población chilena es rural, según la última Política Nacional de Desarrollo Rural, acorde a la definición de la OCDE. Entonces, si es que vemos que se disminuye la economía campesina, también se afecta directamente a un cuarto de la población chilena, no es menor. Siguiente, por favor. Entonces, hoy día tenemos que hay distintos factores que están estresando los sistemas alimentarios globales y también nacionales. Y por eso es que todas las instituciones tenemos que estar del lado de la agricultura familiar campesina. Tenemos el impacto del cambio climático que está afectando fuertemente. Tenemos 263 comunas con emergencia agrícola por escasez hídrica en nuestro país. Eso también en otras partes ha generado menor oferta de granos y semillas desde el hemisferio norte. Tenemos los estragos de la pandemia que han afectado fuertemente las cadenas logísticas de China, pero también de muchos otros países, y eso repercute en nuestra economía nacional. El aumento de los costos de los fletes, la verdad es que es estratosférico, se han duplicado en los últimos 5 años. Tenemos las alzas en los precios del petróleo, del gas natural, lo cual impacta en los precios de los fertilizantes, los insumos. Tenemos también los últimos 18 meses al alza en los precios internacionales del trigo, del maíz, de los aceites vegetales, de la soya. Y además de eso tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, que está directamente afectando la exportación de los granos y de los fertilizantes. Como ustedes deben saber, Rusia, Bielorrusia, son los principales exportadores de fertilizantes. Tienen el 38% del mercado de los fertilizantes potásicos, 17% de los compuestos, 15% de los nitrogenados. Entonces, la verdad es que esto es brutal. Y además de eso tenemos ciertas deficiencias en torno al ordenamiento territorial. Estamos perdiendo suelo agrícola. Se estima que se ha perdido más de un 10% de la superficie agrícola en los últimos 5 años por el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Siguiente. Entonces acá vemos un ejemplo que salió hace poco en la revista del Campo del Mercurio, de cómo han aumentado los costos de algunos cultivos en específico. Por ejemplo, en el caso del trigo, un aumento del 48% respecto a la última temporada, principalmente gatillada por los costos de los fertilizantes. Y lo mismo en los RAPs. Entonces, eso pesa mucho. Si antes una tonelada de urea costaba 280.000 pesos, hoy se vende en el mercado aproximadamente 1.300.000 pesos. Y además de eso, tenemos que, producto de esta alza en el precio de los fertilizantes, ODEPA nos informa de que se ha reducido la importación de urea en un 54% por esta alza del precio. Y a la vez, los valores, como decía, han subido desde los distintos insumos fuertemente. Y eso ha llevado de que entre el 2021 y el 2022 la superficie sembrada de trigo haya disminuido en un 15% y de maíz en un 19%. Entonces, la verdad es que es preocupante el escenario y tenemos que esperar qué va a ocurrir con las próximas intenciones de siembra que van a ser informadas por INE en el mes de julio. Y tenemos acá también la información de ODEPA que nos informan de que se considera una baja en la superficie del 10% del maíz en un escenario normal y en un pesimista de un 20%. Y del trigo una baja en el 8% y un escenario pesimista de un 16%. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar todos coordinados y alineados, yo les propongo, con la agricultura familiar campesina, con una respuesta que sea coordinada, que sea convocante, y la verdad es que también FAO está levantando los datos en América Latina y el Caribe, y hay muchas personas todavía con hambre, y el escenario es bastante preocupante, y en ese sentido el Banco Mundial mismo ha planteado de que tenemos que proteger las cosechas de la temporada, apoyando a los productores, apoyando la compra de insumos, incluyendo los costos de los fertilizantes, la mejor disponibilidad de los mismos insumos. Entonces, no es solo nosotros que lo estamos planteando, son múltiples actores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos entregando respuestas concretas a estos problemas urgentes a través del plan de reactivación económica que impulsamos como Ministerio de Agricultura, Siembra por Chile, donde como INDAP tenemos 3 acciones que les voy a mostrar a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, tenemos un incentivo por la emergencia agrícola por escasez hídrica que está afectando a las 263 comunas en emergencia. Aquí se ve un poco la cobertura estimada de esta iniciativa y los montos que estamos financiando en las distintas regiones a través de reasignación. Y esto es algo que está avanzando, que estamos bajando a través de las direcciones regionales, a través de las distintas agencias de área, pero por supuesto les pedimos que nos puedan apoyar también en la difusión de esta medida. Siguiente, por favor. Además de eso, tenemos que estamos entregando un incentivo importante que es para la reactivación de cultivos tradicionales. ¿Por qué cultivos tradicionales?
Bueno, porque las y los chilenos, como ustedes saben, se abastecen principalmente en alimentos del pan. Entonces creemos que si llegamos a los cultivos tradicionales, a los cereales, podemos también incidir un poco en lo que es la producción de los principales alimentos que se consumen en Chile. Entonces esta medida lo que plantea es un subsidio de 200.000 pesos por hectárea con un tope de 5 hectáreas, principalmente destinada a los rubros que señalé anteriormente. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que estamos trabajando, y aquí están los cultivos que se cubren en las distintas regiones, que va desde la región metropolitana hasta los lagos, y los detalles de cada una. Siguiente, por favor. Pero no es solo la producción lo que importa en la agricultura familiar campesina, también un cuello de botella hoy en día es la comercialización. Entonces en Siembra por Chile también tenemos una medida que es de apoyo a la comercialización, y de esa manera, para poder apoyar a quienes tienen dificultades para vender, por ejemplo, implementar o mejorar mercados campesinos. Con esta iniciativa vamos a poder financiar 57 espacios de comercialización, 30 nuevos mercados campesinos, un mejoramiento de 14 que ya son existentes. Aparte de eso, vamos a realizar 13 ferias temáticas, tenemos expos nacionales y la Expo Mundo Rural Regional. En detalle, tenemos un nuevo mercado en Arica, uno nuevo en Atacama, uno nuevo en Coquimbo, 5 en Valparaíso, 2 en Maule, 1 en Ñuble, 1 en Biobío y 2 nuevos en Aysén. Respecto a las fechas de los encuentros, tenemos la Expo Mundo Rural, a la cual los invito, del 22 al 25 de septiembre, la Expo Mundo Rural Biobío en diciembre, Expo Chile Agrícola 6-7 de octubre, el Día del Vino el 4 de septiembre, Día de la Miel, y el Día Mundial del Turismo a fines de septiembre. Siguiente, por favor. Además de eso, hemos logrado un gran acuerdo con Banco Estado que permite acceder a un crédito Siembra por Chile. Esto es un crédito, la verdad es que es histórico. Como ustedes saben, las tasas de los créditos han subido bastante, producto de las dificultades que estamos enfrentando. Y este crédito esperamos beneficie a muchos agricultores que hoy día están con dificultades de acceso a capital. Entonces el monto máximo son 5.000 UF, tiene una tasa de interés de un 0,99 mensual, lo cual da como un 11,8 anual, es en pesos. Entonces si pensamos en la inflación, la verdad es que la tasa es un poco sobre la inflación, y bueno, es con garantía FOGAPE, lo cual da bastante tranquilidad en el acceso a este crédito. Siguiente. Entonces también, ¿cómo va la ejecución presupuestaria a nivel de INDAP? Estamos con un 34% de ejecución. La mayor parte ha sido de los principales programas estratégicos que ejecuta INDAP, el PRODESAL, el PDTI, el SAT. Pero además de eso tenemos también los créditos de INDAP, que son muy importantes para la pequeña agricultura, que también han avanzado de muy buena manera. Siguiente, por favor. Y entonces para este segundo semestre también vamos a seguir ejecutando lo que es Siembra por Chile en un espacio de primavera. También tenemos una propuesta que estamos trabajando, que queremos presentarle al presidente, que es de regularización de las deudas de INDAP. Hoy en día están bastante acogotadas también, las y los campesinos lo han planteado. Entonces lo que queremos evaluar también es una regularización de los intereses y reestructuración de la deuda en un mayor plazo, producto de esta alza de los fertilizantes, porque si bien han subido los fertilizantes, también han subido los costos de los productos. Entonces, quizás podría haber una recuperación de estos ingresos en la venta de los productos en la próxima temporada, pero para eso necesitamos acceso al capital. Por eso es tan importante el crédito con Banco Estado y los créditos que otorga INDAP. También hemos seguido trabajando en los programas de agua y riego para la agricultura familiar campesina. Hemos inyectado bastantes recursos en una iniciativa en un programa que se llama el Bono Legal de Aguas, que es para acompañar a la agricultura familiar campesina en la regularización de los derechos de agua. Adicionalmente mantenemos los programas convencionales de INDAP, de riegos intraprediales, de riegos de obras menores, de riego asociativo, entre otros. Como les comentaba, las medidas de comercialización. También estamos trabajando en una escuela de cooperativismo para líderes campesinos y también de pueblos originarios, que lo han solicitado. Hay muchas cooperativas de pueblos originarios que están siendo exitosas, otras están con algunas dificultades y necesitan mayor formación. Y adicionalmente, bueno, ustedes saben que se va a realizar el encuentro de Apimondia, el principal encuentro apícola del mundo en Chile el próximo año, entonces también vamos a seguir trabajando con esa iniciativa. Siguiente. Eso les venía a presentar. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, director.
Ya, vamos a abrir una consulta. No sé si les parece lo siguiente. Vamos a abrir una ronda de consultas. El director las puede recepcionar mientras y le podemos dar paso quizás al otro expositor para poder alcanzar. No sé si ha enviado su presentación antes, si es muy larga. Ya, puede exponer después. Ok, vamos a hacerla. Diputada Bulnes va a hacer su consulta y después le podemos dar el paso diputado Coloma y después el paso al director. Dado que pensamos que vamos a escuchar primero la otra intervención, yo le quiero proponer al director, como yo hice algunas notitas, pasarle mis notitas y así puedo hacer las consultas más rápido o él puede tener mejor preparadas las respuestas. Eso es lo que quería decir, porque yo prefiero hacer notas, porque si no me olvido yo misma de las cosas. Ya. Gracias, diputada Bulnes. Diputado Coloma. Gracias, presidenta. Sí, dos comentarios muy breves. Lo primero es, saludar al director, preguntarle cómo podemos desde la Comisión de Agricultura avanzar en un aumento de del número de personas que hoy día son beneficiarios de INDAP. Probablemente a toda nuestra zona nos hemos reunido con muchos pequeños agricultores y tenemos dos grandes problemas. Uno, el monto de la ayuda, pero principalmente la cantidad de pequeños agricultores que quedan fuera de INDAP. Y eso es un tema que supera por mucho lo que es un gobierno u otro. Esto es un tema de hace mucho tiempo que se instaló, que hay un número de personas cuando no se pueden incorporar nuevas oficinas de Prodesal a las comunas que más agricultura tienen, las que tienen no pueden incorporar nuevos usuarios de Prodesal, y así lo que vamos teniendo es un grupo de personas que a buena hora pueden acceder a INDAP, pero otros que por falta de cupo quedan fuera. Y la pregunta es cómo podemos desde la Comisión de Agricultura apoyar esto. Yo sé que al final todo esto termina en Hacienda, que Hacienda dice que no hay plata, entonces como que fregamos. Yo siento que desde la Comisión tenemos que hacer un esfuerzo especial por incorporar a nuevas personas para que sean partidarios de INDAP. No sé, director, si usted nos puede hacer llegar cuánto es el monto exacto por persona que trabaja en INDAP, promedio, aumentarlo en un 20%, cuánta plata significaría, quizás tener una reunión como comisión con el ministro de Hacienda pidiéndole esto. Para mí, al menos, es fundamental poder incorporar a nuevas personas y sobre todo a nuevas personas jóvenes que permitan mantener viva la agricultura familiar campesina. Y lo segundo, presidenta, es que probablemente, al menos en lo personal, la página más importante de la presentación era la que venía después, que es el anexo. Cuando se habla, el primer anexo que nos hace llegar el director en su presentación dice evolución de la superficie sembrada de la producción nacional de maíz, grano y rendimiento. Y lo que uno puede ver en esta presentación es que desde el año 2010 al año 2020-2021 hemos tenido un descenso de prácticamente el 40% de la superficie disponible para la siembra. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el Ministerio? ¿Qué se piensa hacer? Porque efectivamente uno puede ver que años buenos, años malos, hay un rendimiento que se ha mantenido estable, pero con la rebaja en la producción en toneladas a prácticamente la mitad. Entonces, cuando uno analiza el porqué del alza de los alimentos, porqué la escasez que hay especialmente en la producción en las macrozonas sur, que hoy día además ve con mucho miedo que parte importante de sus cosechas llegada a la hora sean quemadas, sean robadas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Ministerio de Agricultura? Porque el Ministerio de Agricultura aquí sí tiene un rol que jugar, al menos de advertirle al país lo que está pasando en la macrozona sur, y por eso yo consideraba tan importante la presencia de otros ministros del Estado para establecer qué tipo de tierra es la que están pensando comprar, porque esto obviamente, si es que seguimos sacando hectáreas que están aptas para ser sembradas, que al momento de entregarla a las comunidades, a la que sea, esta no asegure que estas van a seguir produciendo lo mismo, lo que vamos a seguir teniendo es una disminución en la cantidad de superficie sembrada. No es casualidad que el año 2010, 11 y 12 la superficie de 1.000 hectáreas eran 103, 110, 106, y que el año 2019 era 55.000 hectáreas, el año 2020 60.000 y para este periodo 48.000.
Entonces, aquí tenemos un documento por escrito donde desde el Ministerio de Agricultura nos señalan que las superficies sembradas o aptas para ser, o sea, sembradas en producción, en los últimos 10 años se han reducido a la mitad. Y después queremos ser una potencia agroalimentaria, después queremos poder invertir o pensar en el desarrollo de Chile para poder hacer frente a la grave crisis alimentaria que estamos viviendo, pero que se viene con mucho mayor cuidado durante los meses siguientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer si estamos sembrando la mitad? O sea, los números aquí literalmente no dan. Entonces, ¿qué se está pensando también desde el Ministerio para enfrentar esto y para poder poner una mayor cantidad de hectáreas en producción, obviamente con el debido resguardo de las cosechas? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Radjev. Sí, gracias, presidenta. En el mismo sentido del diputado Coloma, bueno, agradecer la presencia acá. Esta presentación, y no es que sea yo adivino, pero lo advertí hace más de un mes atrás, aquí en esta misma comisión, y se lo dije al ministro, va a haber un 20 o un 25% menos de producción. Y hoy día, justamente con esta presentación, se señala que la disminución de la superficie sembrada podría ser entre un 8 a un 16%. Pero además a esto hay que adicionarle lo siguiente. Muchos agricultores van a sembrar, pero con menos fertilizante. Por lo tanto, por el precio del fertilizante y por lo que significa también el riesgo, que es un tema que va a tratar en segundo lugar. Y yo creo que, y me atrevo a señalar nuevamente, de que la producción va a disminuir entre un 20 a un 25%, como lo señalé en aquella ocasión. Uno, por la reducción de la superficie, que ya está señalada, que el ministro en aquella oportunidad dijo que iban a tener la estimación en julio, pero ya es demasiado tarde, por lo menos en la zona que yo represento, que es la región de la Araucanía, el que no sembró trigo ahora, o no lo siembra dentro de los 10, 15 días más, ya pasó la vieja, por así decirlo. Ya no, salvo que siembra una variedad que sea de menos rendimiento, ¿no es cierto? Podría haber alguna alternativa. Y lo segundo, que influye mucho en el tema de la intención de siembra, es que finalmente no sea violentada o alterada mis labores que se desarrollan dentro de los predios. Sea la siembra, sea la época de fumigación, de fertilización, de cualquier época, y particularmente en la época de cosecha, que es la más riesgosa. Y ahí donde, con todo, ¿no es cierto?, las críticas que se puede hacer, el último programa, ¿no es cierto?, de cosecha segura fue bastante efectiva, por lo menos en la región de Araucanía, que permitió, más que las personas pudieran estar tranquilas ahí, es que prestadores de servicios que vienen de Talca, de Chillán, de Linares, de Curicó, de otras zonas, llegaran a hacer las prestaciones de servicios. Porque lo más delicado es que finalmente el agricultor, y particularmente el pequeño agricultor, el que no tiene máquina para automotriz para cosechar, finalmente se quede con su cultivo en pie porque no llegan máquinas a realizar las prestaciones de servicios. Y eso sí que es más delicado, porque habiendo hecho toda la inversión de todo el año, finalmente la producción va a bajar porque no hay quien haga las prestaciones de servicio. Y la prestación de servicio no solamente es la maquinaria, sino que también los camiones que transportan. Entonces, también es un tema que lo tratamos con el ministro y creo yo que hay que tenerlo presente, porque quienes más van a sufrir son los que tienen menos espalda. ¿Quiénes son los que tienen menos espalda? Es las pequeñas agriculturas familiares campesinas, la que no tiene la maquinaria para finalmente realizar los procesos de cosecha, porque podrán sembrar, ¿no es cierto?, de alguna manera se las van a arreglar, ya, echar fertilizante de alguna manera, con crédito, con todo, pero si no se desarrolla la cosecha, está complicado. Entonces, un tema que yo le pido a usted y a través de usted al ministro, que vean esa situación, porque lo más grave sería que nuestra producción bajara, uno por menos superficie, otro por menos fertilizante, que sabemos todas las razones, y lo otro porque sencillamente no hay quien haga la prestación de servicio y los trigos, las avenas, las rap, los lupinos queden en pie porque no hay quien se los vaya a cosechar. Hay cultivos muy sensibles, como el raps, como el lupino, que si no se cosechan en el momento adecuado, se desgranan y después, aunque sea lleguen las máquinas después, no hay producción. Gracias. Gracias, diputado Radjev. Está la diputada Riquelme, luego la diputada Bulnes y luego la diputada Nullado. Y luego me gustaría hablar a mí, si me lo permite.
Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Quería hacer una pregunta, si existe algún incentivo específico y determinado para el cultivo de trigo en nuestro país, dado la importante alza que experimenta este producto y dado el hecho que ya antes de la pandemia estamos exportando el 50% del trigo que consumimos. Si no existe, si pudieran contemplar específicamente, porque para la soberanía alimentaria es muy importante contar con este recurso y no que tengamos que estar dependiendo de los recursos externos. Ya lo vimos y lo estamos viendo y lo seguiremos viendo por un buen tiempo más. Eso. Y lo segundo respecto también de este tema, si este incentivo de los 200.000 pesos por hectárea, que me parece una suma muy exigua, si está en principio esta suma o se va a ir incrementando o es una suma total y definitiva. Eso, muchísimas gracias. Gracias, diputada Riquelme. Diputada Bulnes, por favor. Yo había pasado el esquema de las preguntas que quería hacer a don Santiago Rojas, pero las voy a hacer en voz alta, porque la lámina que más me interesó, más que la de los anexos que son explicativos, es la lámina que se refiere a la vulnerabilidad multidimensional, porque ese es exactamente lo que el Ministerio de Agricultura y en definitiva el gobierno visualiza como los graves problemas que se van a ir intentando resolver mediante las medidas y que los anexos a que ha hecho referencia el diputado Coloma y el diputado Ratzinger se explican. Si yo quiero, concretamente, tenemos claro el cambio climático. ¿Es esa la principal fuente de vulnerabilidad multidimensional que visualiza que se visualiza desde el Ministerio de Agricultura, o lo es más bien esto unido a la escasez hídrica, que no es consecuencia del cambio climático, sino que es de la mala política de recursos hídricos que se ha llevado hasta el momento, y debe haber ahí un cambio definitivo o por lo menos progresivo, de manera que ir resolviendo los problemas, porque todos sabemos que Chile tiene una pendiente feroz. De manera que, como decían cuando yo era niña, los ríos de Chile nunca llevan agua hasta que llevan y ahí se inundan. Entonces, el agua que se pierde es un 80% del agua. ¿Cómo conservar esas aguas y usarlas para riego? Hemos hablado, permanentemente se ha hablado de la política de pequeños embalses, de cierre de las cáncavas, de todas las maneras de conservar el agua para rellenar los acuíferos. Entonces, eso para mí es un tema que me parece urgente y que no solamente desde la Dirección de Obras Hidráulicas, sino también desde INDAP puede y debe trabajarse. Después, yo no veo en su exposición y en las exposiciones que he escuchado un análisis de por qué la pérdida de productividad agrícola. ¿No es cierto? Porque no es solamente que haya menos superficie sembrada, sino que además hay menor productividad, aparte del tema de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Hay un análisis de por qué la pérdida de productividad agrícola, porque ese también es un problema. Y después se habla del conflicto Rusia-Ucrania, ok, y el COVID-19, economía debilitada y alza de precios, pero esos son factores externos que son antecedentes, pero que no explican el tema de la pérdida de productividad agrícola. Puede ser algo que explique el alza de precios de determinados fertilizantes o de determinados productos. Y básicamente eso. Y ahora hay una cosa que yo también he sido bastante majadera en las oportunidades que he tenido de hablar sobre esto, y dice en relación con la prestación de servicios agrícolas. Y he sido majadera porque recuerdo que anteriormente, antes de la dictadura ciertamente, que es el periodo que más conoce, estaba la empresa de equipos agrícolas mecanizados,
que efectivamente prestaba el servicio, no ya desde los privados, sino también desde el Estado, de manera que las cosechas estuvieran a tiempo y se prestaran desde el Estado los equipos agrícolas mecanizados que iban en las oportunidades, se programaban, etcétera, etcétera, y evitaban entonces además la precariedad del servicio por parte de privados, que tengo experiencia que suele ser precaria por distintas razones, digamos. O es muy cara, o es muy precaria, o las dos veces, o las dos cosas a la vez. Entonces, esos son los problemas que me preocupan, porque lo que más me preocupa, como digo, es la vulnerabilidad multidimensional, no los resultados, porque los resultados pueden mejorarse o variarse si atacamos los factores de vulnerabilidad. Eso es lo que quería decir. Gracias, diputada Bulnes. Diputada Nullado. Gracias, presidenta. Por su intermedio, al señor director nacional del INDAP. Son varias las inquietudes, pero solamente voy a plantear tres. Una que me parece bien, esa escuela de cooperativismo para líderes campesinos y de pueblos originarios. También me gustaría que se pudiera incorporar presupuestos para ellos, para poder acompañar el trabajo que realizan con la pequeña agricultura familiar campesina, en el caso de cooperativa, y esta búsqueda asociativa para los días de hoy que son tan complejos de que las personas lo puedan hacer de forma individual. Pero como no existe este recurso, y ahí comparto el diagnóstico que tiene la diputada Bulnes, porque la verdad, lo que dice el diputado Rack a mayor escala, efectivamente es así, pero también quisiera pedirle, y había estado dentro de los planteamientos del señor ministro, es ver cómo se relaciona el INDAP o las instituciones del agro con los gobiernos regionales, con los municipios, para hacer frente a esta situación deficitaria hoy día de no tener mecanizada la agricultura familiar campesina, de no tener tampoco incorporado tecnología a la agricultura de los pueblos indígenas, y para lo cual se requiere que los gobiernos regionales coloquen a disposición, al igual que los municipios que tienen sobre un 50, 60% de ruralidad, pero ellos en absoluto coordinan acciones que vayan a responder a esta demanda. El Ministerio de Agricultura y sus instituciones del agro no lo va a poder hacer solo. Y aquí se requiere estas coordinaciones. Yo espero que el señor ministro en sus palabras la pueda concretar, y en los cuales también usted como director nacional del INDAP se pueda desarrollar, porque si hoy día las familias rurales no tienen maquinarias para sembrar, ni para cosechar, ni para producir su propio fardo para alimentar a sus animales, esto no es posible, esto no va a ser posible que ellos puedan sostenerse en la ruralidad. Escuchaba el otro día con tristeza a una dirigente de Payaco, de la región de Los Ríos, y ella decía: nosotros tuvimos que hacer una minga para poder terminar de cosechar en 3 días, lo cual significó incurrir en alto costo, porque la maquinaria que tenían era una de las más antiguas, pero ellas también estar en contratiempo antes de que llueva, porque no hay personas que presten este servicio. Y a gran escala se dan los grandes productores, porque también ellos se han asociado, pueden adquirir maquinarias que vienen de Talca y pasan por otras vías para llegar a sus destinos de las diversas otras regiones, pero tienen esa posibilidad, y la pequeña agricultura familiar campesina no tiene recursos para adquirir tractores, para adquirir maquinaria, y por lo tanto lo que dice la diputada Bulnes sería importante, donde el Estado pueda también facilitar aquello, un Estado que va a intervenir, un Estado así como la creación de diversos mercados campesinos también tenga la posibilidad para poder avanzar en tener estas prestaciones. Y estas se pueden hacer a través de los propios municipios, se pueden hacer con recursos de los gobiernos regionales, incorporar recursos de sectoriales que serían del Ministerio de Agricultura. Entonces creo que hay que hacer con fuerza aquello. Las cooperativas rurales, agrícolas están
prácticamente sola, no sirve tan solo una capacitación. Ellos saben cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus potenciales, pero necesitan ser apoyadas por la mecanización, tecnificar el riego, incorporar tecnología, así también la agricultura de pueblos indígenas, los medianos y los grandes. ¿Qué requieren ellos? Dicen, nosotros queremos que exista un precio correcto y ese precio correcto tendrá que también ser supervisado por la Fiscalía Nacional Económica, también el Estado tendrá que estar al pendiente respecto a esas propuestas, porque ellos tienen capacidad de poder solventar gran parte. Le ha afectado el alza de los fertilizantes, sin duda, la falta de fertilizantes le ha afectado porque son costos muy altos, pero también ellos saben dónde se puede desentrabar, por lo tanto igual es bueno que a ellos se les escuche porque ellos tienen esa claridad. Y con respecto a este crédito Banco Estado Siembra por Chile, escuchando a varios productores pequeños, ellos dicen, ojalá pudiera extenderse, porque de los 12 meses solamente pueden llegar hasta 18 meses, es decir, un año y medio, y en vista que cómo va esta productividad y su cosecha de ello, entonces decía, ¿por qué no nos permiten un crédito que podríamos tener máximo a lo mejor a 3 años, pero que nos permite pararnos, nos permite hoy día levantarnos, porque nos afectó la crisis sanitaria, porque tuvimos que empezar a sembrar menos por todas las restricciones que había y la falta de mercado y acompañamiento, y porque como dicen el análisis que usted mismo ha hecho, la verdad es que en Chile hace muchos años a la agricultura se le ha dejado muy sola. Este es un reclamo de los más pequeños, de los medianos, pero también es un reclamo de los más grandes, los que tienen la posibilidad de ejercer solo su accionar porque cuentan con el financiamiento, pueden triangular sus deudas que tienen, pero el más pequeño cuando cae no se puede levantar y me parece muy bien el cómo se regulariza la deuda del INDAP. Y lo otro que me preocupa y no me queda claro respecto a la exposición que hace con el monto de las 200.000 pesos, a quiénes está dirigido, qué requisitos tienen que hacer, cómo lo van a difundir, van a hacer postulaciones o incorporan masivamente a todos aquellos que tienen asesorías técnicas como el Prodesal, PDTI, SAT u otro, o van a tener que ser estas concursables y para eso habrán definido un presupuesto para cada una de las regiones. Esos 3 temas que pudiera aclararse. Gracias. Muchas gracias, diputada Arroyado. Bueno, yo también quería intervenir. Quería en primer lugar agradecer ciertos anuncios por parte del Ministerio de Agricultura que me parecen bastante importantes. Principalmente tengo anotados, por ejemplo, la importancia de la reestructuración de deudas. O sea, yo creo que todas acá, y nos hemos reunido en algún momento con pequeños agricultores que lo que más nos comentan es que están asfixiados en deuda. Entonces, efectivamente, con el alza de insumos, lo poco que pudieron obtener, digamos, de la cosecha y la venta de sus productos quedó reducido a cero y ahora básicamente no tuvieron ninguna ganancia y además tienen que pagar por esas deudas que tienen acumuladas y que no tienen ninguna forma de pagarla. Entonces, yo lo considero importante. Otra cosa que me parece súper importante son los espacios de comercialización, porque creo que precisamente una gran falencia que tenemos es que, a pesar de creer que tenemos como no recuerdo el término que usaba el diputado Conoma, pero que en el fondo somos una gran potencia agroalimentaria, la verdad es que dentro de nuestro país no se favorecen usualmente los espacios de comercialización para los productores locales. Y eso también desfavorece el fortalecimiento de las economías locales porque feriantes que tenemos, arroceros que tenemos que podrían vender sus productos y ser mucho más valorados en las ferias, la verdad es que hay poco espacio. De hecho, muchas veces los feriantes se encuentran empujando con los municipios que les den espacio de poder hacer más ferias porque necesitan vender y al final la gente igual quiere comprar. Entonces, valoro mucho ese trabajo. Por otra parte, valoro mucho el giro hacia la agricultura familiar campesina, porque debo decir con mucha alegría como presidenta de esta comisión, pero como Maulina, como alguien que tiene como profunda preocupación en la agricultura, que creo que al igual que todos los quienes estamos sentados acá, hay un consenso generalizado en la importancia del fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Y eso no puede quedarse en palabras de buena crianza. Entonces valoramos que institucionalmente el giro del Ministerio de Agricultura vaya en esa línea. Ahora, a mí me preocupan varias cosas y rescato varias que comentaron los distintos diputados. Por ejemplo, la necesidad que decía el diputado Coloma de ampliar usuarios de INDAP.
Lo que comentaba la diputada Bulnes, hay mucho desperdicio de agua también. Ante eso hay que avanzar en la reutilización de las aguas grises, por ejemplo, ver si es posible que lo podamos utilizar en riego y también avanzar en la tecnificación de riego, que entiendo que también hay recursos para eso, lo cual es sumamente importante porque hay mucho desperdicio de agua además de eso. Ahora, las razones están claras. A mí me preocupa cómo podemos hacer un plan de salvataje a la agricultura familiar campesina en este ciclo, porque yo valoro muchísimo el anuncio del gobierno, entiendo que, como decimos en el campo, están hablando con los bueyes que hay, porque quedó poco presupuesto para el Ministerio de Agricultura del año anterior, y ante eso lo que se da de ayuda en el fondo es lo que más se puede dar, pero yo creo que una situación extraordinaria de crisis requiere medidas extraordinarias. Se lo he transparentado al ministro de Agricultura, lo he señalado en otros espacios, y creo que es sumamente importante que se considere con seriedad por parte de la Dirección de Presupuesto, por parte del ministro de Hacienda, incorporar en el próximo presupuesto, en la próxima ley de presupuesto, el aumento significativo de recursos para agricultura, porque realmente estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria, que por cierto es escasa hoy en día, pero además se están arriesgando las fuentes de empleo de miles de pequeños agricultores que se van a retirar. En mi caso personal tengo la situación con los arroceros que están en la provincia de Linares. El 70% del arroz se produce por pequeños agricultores y hoy día están tratando de retirarse todos del rubro porque acumulan deudas. La crisis hídrica le hizo perder el 20% más o menos de sus cultivos hace muy poco tiempo atrás. Entonces hay gente que va a dejar de producir arroz. ¿Y qué vamos a hacer en ese entonces? O sea, vamos a generar, y ellos me lo han dicho en esos términos, vamos a generar desempleados y al mismo tiempo nosotros vamos a perder nuestra capacidad de producir un cultivo que, como ustedes bien decían, es un cultivo tradicional e importantísimo. Y está el arroz, está el trigo, está el maíz, pero el trigo y el maíz se han aumentado sus precios de compra a los productores respecto del año anterior. No obstante, el arroz sigue pagándose al mismo precio y la situación es muy crítica. A mí me preocupa, señor director, que no se le esté dando la prioridad que requiere, no por parte del Ministerio de Agricultura, sino en general. Creo que desde todos los gobiernos y desde la administración del Estado, los recursos que se han puesto a agricultura siempre son escasos, pero hoy día estamos en una situación aún más crítica. Entonces, yo espero que podamos solicitarle formalmente también desde esta comisión al ministro, que podamos también solicitarle a la Dirección de Presupuesto que consideren el aumento de presupuesto para agricultura, porque entiendo que ustedes están haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero falta mucho más. O sea, 200.000 pesos por hectárea es muy valorable porque no había nada. Los préstamos también son muy valorables porque efectivamente no había nada, pero no sirve eso, necesitamos aumentar el presupuesto. Así es que esa es un poco mi solicitud, mi inquietud, y espero que nosotros también como diputados y diputadas tengamos la capacidad de poner sobre la mesa esta temática, porque creo que, claro, es muy poco atractiva versus otras problemáticas a nivel país, pero es deber de nosotros y nosotras también poder ponerlo en realce, porque la situación es realmente crítica y se va a retirar mucha gente del rubro. Eso. Gracias. Diputado Alinco. Gracias. ¿Cómo está, señor director? A ver, para mí es preocupante por ahora, espero no llegar a la desesperación, de las noticias o la información que entregan diferentes sectores del mundo agrícola de que la producción de nuestros granos, cereales, etcétera, va a disminuir. Y eso no puede ser. Aquí decía nuestra señora presidenta que se hace lo que se puede, es cierto, pero aquí no necesitamos hacer lo que se pueda, aquí hay que hacer lo que se necesita. Porque estamos hablando de comer o no comer, de que los chilenos y chilenas coman o no coman, tengan acceso al mínimo alimento, a la vida. Hay países que están en guerra como Ucrania, igual tienen producción agrícola. Anoche está anunciando el señor Putin que iba a permitir la exportación de alguna producción de Ucrania. En guerra. En guerra. Porque es vital y necesario. Para mí el INDAP, señor director, por su intermedio, presidenta, es como espero que me interpreten bien, y si no, igual no. Es como el brazo armado contra el hambre. El brazo armado contra el hambre. Hay información histórica de la época del 70
que la discutimos con el ministro anterior, el señor Walker, el cual reflejan que en Chile antes se producía más granos, más cereales, más carnes, más leche per cápita en nuestro país, considerando los 30 o 40 años que hay de diferencia. Y hoy día pasa y pasa el tiempo y somos un país dependiente. Entonces, me preocupa porque ya el INDAP, a estas alturas, porque este problema no empezó con este gobierno, empezó de antes, y del anterior y del anterior, que no tenga una estrategia adecuada para revertir lo que se nos viene para la próxima cosecha, como dice acá nuestro amigo. ¿Qué va a significar eso? ¿Vamos a seguir pagando el doble o el triple por los cereales o granos que tengamos que exportar? ¿Que traer de afuera de otras partes del mundo? Porque aparte de ser alimentos de mala calidad, son caros. Es cosa de ver el azúcar que nos llega de China nomás. Tenemos que echarle como 6 cucharadas de azúcar a la taza para que quede más o menos dulce. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? El pueblo, compañera diputada, no le echa endulzante, azúcar. El endulzante son para otros sectores de la sociedad chilena. Entonces, yo digo, me preocupa que mi gobierno, señor director, no tenga una estrategia clara. Ya llevamos 2 meses, 3. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué le vamos a decir a la gente? A las ollas comunes que ya se están levantando. No tenemos ni papa, porque ni la papa también tiene un proceso. Entonces aquí hay que hacer un trabajo fuerte, rápido, revolucionario, inteligente, audaz. 200.000 pesos le van a pagar a los campesinos o lo van a subvencionar para sembrar 1 hectárea. Cuando técnicamente, y usted lo sabe, yo no lo sé, por soy de la construcción, pero igual uno recoge información, cuesta 1.200.000 o más sembrar 1 hectárea de trigo. No sé cuánto costará sembrar 1 hectárea de papa, pero esos cálculos y esos estudios tienen que estar en el INDAP. No me digan que no los tienen, hay que actualizarlos seguramente. Entonces yo le pido, espero que no se me considere por esta opinión poco dura, pero objetiva, creo yo, por lo menos lo que yo veo en mi región, de que el INDAP va a hacer estudios, va a hacer análisis. ¿Qué es lo que hacen los de línea? Todavía en la región de Aysén no conozco ningún estudio serio, específico, práctico, de línea. 30, 40 años que están ahí, tienen de todo. Sueldos prácticamente millonarios. ¿Qué es lo que pasa con nuestras universidades públicas? ¿Cuáles son los estudios que ha hecho sobre el agro la Universidad de Aysén? Una universidad pública que instaló la compañera Michelle Bachelet, donde los catedráticos de la Universidad de Aysén son los que ganan los mejores salarios en el mundo universitario de Chile, mejores que los de la Universidad de Chile. Tienen un sueldo especial. ¿Y qué es lo que pasa? Es cosa de mirar, hay un libro que de registro de estudios que hacen los científicos, no pasa nada. Entonces digo yo, ¿qué es lo que pasa con los aparatos? Por eso es que yo hablo del INDAP. Es el brazo armado para combatir la falta de alimentos en Chile. Nuestros ancestros sembraban más que nosotros. Y no importaban nada los aditivos para echarle a la tierra. Ahora, hay estudios también, no se lo digo yo, de profesionales de fuste mundial de nuestro país, que hace mucho tiempo dijeron que si el agua se administraba bien, no sobraría, pero tampoco faltaría agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Si nosotros, que somos diputados de gobierno, no somos críticos y no exigimos a nuestros equipos, a nuestras instituciones como el INDAP, no sé a dónde vamos a recurrir. Yo soy enemigo de las famosas canastas familiares, soy enemigo también de los bonos. Aquí la gente no quiere canastas familiares, quiere tener buenos salarios con buenos sueldos. Por eso tal vez no le corresponde al INDAP, pero sí asegurar la producción. Asegurar, en vez de una canasta familiar, que el viejo de la construcción, que la dueña de casa, la jefa de hogar, vaya a la feria y con su plata compre productos nuestros, o lo que decía la señora presidenta, subvencionar, algo así entendí, ¿cierto? Subvencionar la producción nuestra. No es posible. Entonces yo creo de que aquí, no sé si dependerá de usted o del ministro o no sé de quién, hay que cambiar las políticas, pero rápidamente. Si le preguntan al señor Marcel, va a decir que todo va al descueve. Pero todos sabemos lo que vivimos el día a día. Yo no quiero vivir, señor director, lo que nos pasó en octubre, que teníamos que andar fondeados acá. Teníamos que andar fondeados porque la gente nos quería dar en las calles. Y a veces andamos con vergüenza. La gente tenía razón. La movilización de octubre no fue por las puras. El compañero presidente no está por las puras ahí. Es producto de esa movilización de todo Chile. Que más que política partidista, era una lucha transversal, reivindicativa, legítima por los derechos básicos. El hambre no tiene partido político. Y al no producir, lo que decía acá nuestro colega, me olvidó tu nombre, es medio difícil, don Jorge, lo conozco como 8 años, pero el nombre es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? El hambre no tiene partido político, y aquí con lo que él dice, que yo no lo he escuchado solamente de él, y de otros agentes expertos, de organizaciones de estudio que se dedican a esto, eso va a significar 25-30% menos producción, igual hambre. Y eso yo creo que no lo podemos permitir. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Alenco. Yo sí tengo que aportar una cosa. El INE hace un trabajo increíble de investigación agrícola. Sí, sí. Entonces vamos o sea, yo creo que hay un gran problema de hecho de financiamiento de línea porque tienen soluciones hace muchos años a muchas cosas y los agricultores lo valoran mucho. El gran problema es que no tienen recursos para funcionar. De hecho, los arroceros incluso pedían si es que podían subsidiarle un tipo de semilla de arroz que es de ciclo corto, que lo produce el INE, que sería una espectacular solución para poder aumentar la eficacia, digamos, de la producción de arroz, pero no tienen recursos, entonces tienen que venderla a cierto precio que se le hace más caro. Por eso yo quiero insistir en el punto de la importancia de que se solicite que se aumente el presupuesto para agricultura. Yo creo que esa es la solución a todo, necesitamos más dinero. Lo otro, no sé cómo prefiere hacerlo, director, si usted prefiere responder al tiro, porque tengo un problema, y es que tenemos a los representantes de director de Obras Hidráulicas y el director general de Aguas. ¿Qué propuesta tienen para poder abordar esta situación? Porque nos queda media hora. Con su permiso, yo creo que sería conveniente que lo dejáramos pendiente al director, las dos personas que están esperando, el director de Aguas y porque no vamos a alcanzar. La de OH sí, pero no me acuerdo quién era el otro. No vamos a alcanzar porque con media hora no creo que alcances a responder todo lo que se preguntó. Director, es que mire, yo soy muy contraria a cuando tenemos invitados dejarlo esperando para la sesión próxima porque creo que es como una falta de respeto a su tiempo. Por eso me abro a que me señalen qué propuestas se les ocurre, si podrían exponer, por ejemplo, en una próxima sesión el director de Obras Hidráulicas o director general de Aguas, si prefieren hacerlo ahora mismo y tenemos respuesta por otro momento. Yo obviamente que preferiría que fueran las respuestas ahora del director de INDAP porque está acá y son varias. No sé qué disponibilidad tengan ellos de asistir a otra sesión. Hola, buenas tardes, presidenta y diputados de la comisión. Por parte de la DGA, disponible para ocupar el tiempo que queda ahora o si es necesario reprogramar
no hay ningún inconveniente, como ustedes lo estimen pertinente. Me parece, muchas gracias, don Cristian. Don Cristian y don Milo, muchas gracias porque acaba de hablar don Cristian de la DGA, pero don Milo me parece que asintió, entonces estarían de acuerdo en que pudiéramos agendar otra sesión para que nos puedan exponer su programa, digamos, sus propuestas, porque la verdad es que es bastante importante y tiene que ver con esta crisis que estamos abordando. Así es que les agradezco mucho, mucho, les pido las disculpas del caso porque se nos haya retrasado, digamos, un poco esta sesión. Y le doy el paso al señor director Santiago Rojas para que nos exponga lo que mayormente pueda hacer en este tiempo. Agradecerle la disposición nuevamente. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, primero, destacar el interés de la y los parlamentarios acá de la comisión. Creo que eso es muy interesante para la labor la institución que yo dirijo y espero que podamos seguir con esa colaboración en todo este periodo. Ahora, voy respondiendo en lo particular. Diputado Radke, usted comentaba que va a haber una siembra con una menor fertilización. Y eso, esa hipótesis es bastante razonable y es lo más probable que ocurra. Producto del alza de los precios de los fertilizantes, en vez de invertir lo que requieren, van a gastar menos, van a fertilizar un poco menos. Y eso va a pegar en el rendimiento. Lo bueno es que hay algunos nutrientes tienen una duración corta en el suelo, como el nitrógeno, pero hay otros que se pueden recargar y pueden durar 2 temporadas. Entonces, por ese lado no debiésemos estar tan mal, pero eso es una realidad y por eso también hemos creado estas distintas iniciativas. Por otra parte, la diputada Riquelme planteaba si el trigo estaba considerado. Bueno, no está acá, pero igual quiero contestar para que quede en acta, de qué iniciativas están, y específicamente en el Siembra por Chile de cultivos tradicionales está el trigo. Entonces, una medida específica que va orientada al trigo, por eso mismo que planteaba la diputada, de que es el principal alimento de los chilenos a través del pan. El valor de 200.000 pesos por hectárea, de por qué ese valor y de los costos asociados, la verdad es que el presupuesto que manejamos actualmente, estamos haciendo un esfuerzo, estamos haciendo reasignación presupuestaria para poder financiar esto. Eso cubre entre un 10 y un 15% de los costos de cultivo por hectárea, dependiendo del tipo de cultivo. Obviamente no la papa tiene unos costos mucho mayores, como señalaba el diputado Alinco. Respecto a lo que usted planteaba, diputada Bulnes, del diagnóstico, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que no se puede solamente atacar los outputs, por así decirlo, sino que tenemos que ver un poco qué es lo que está pasando. Entonces, el cambio climático, la verdad es que está afectando a la agricultura. Hay un cambio de las estaciones, hay un aumento de la temperatura promedio, hay una disminución de las precipitaciones que es constante, la sequía es estructural, esto no es un invento, son estadísticas directamente. Pero también estoy de acuerdo con usted en que han habido ciertas políticas que deben ser corregidas a nivel de política hídrica, también de infraestructura, porque es verdad que hay una necesidad de mayores embalses, por ejemplo, o tranques pequeños, por ejemplo. Hay que restaurar los tranques que existentes. Estamos en eso, entonces hay mucho por hacer ahí. Respecto a lo que usted comenta así, de pérdida de productividad, la verdad es que el rendimiento no ha bajado mucho históricamente. O sea, no es que hay una baja muy sustantiva, por lo menos en los principales cultivos tradicionales y lo que reporta ODEPA. La baja sí puede estar por estas condiciones de cambios de temperatura, de ciertas plagas, de cosas así, pero lo que se ve en el anexo es que baja la producción total, pero no así el rendimiento. Entonces, si consideramos que la productividad es el rendimiento no ha estado malo, se ve en los anexos. Es el problema de la pérdida de superficie, que eso se ve en parte porque también ha habido una sustitución de ciertos cultivos tradicionales por frutales, por ejemplo, porque pueden presentar en algunos casos mejor rentabilidad, pero eso va en gran parte destinado a la exportación. Sí, es que ahí la línea verde es el rendimiento, y eso es la productividad, y si se ve, es que son dos cosas diferentes, diputada, perdón, pero la verde es la que usted tiene que ver, la verde punteada es la productividad. Entonces,
baja, pero no baja sustancialmente. Se mueve entre los quintales, entre los 100 y los 140 quintales métricos por hectárea, kiloquintales por hectárea. Sí hay una leve baja, pero yo creo que es en parte por la escasez hídrica, o sea, eso pega sí o sí. Respecto a la experiencia que hubo de empresa estatal de maquinaria agrícola, yo creo que fue una experiencia interesante que tenemos que estudiar para considerarla. Y eso se conecta también con lo que comentaba la diputada Nullao de la mecanización de la pequeña agricultura. Lo que se ha visto es que hacer inversiones de maquinaria a nivel individual en pequeña agricultura no es eficiente, pero sí a nivel asociativo y a nivel cooperativo. Entonces lo que estamos viendo y lo que queremos replicar es la adquisición de maquinaria a nivel asociativo o la contratación también de servicios a nivel asociativo, porque eso va a ser mucho más eficiente. Entonces, por eso que queremos en el presupuesto 2023 también invertir más en asociatividad, en cooperativismo. Y usted también destacaba, diputada Nullao, el tema de la relación con los gobiernos regionales y las municipalidades. Yo creo que... Disculpe, 2023. O sea, lo que de asociatividad y cooperativismo. Nosotros hoy día no podemos, nosotros tenemos que hacer reasignación presupuestaria, no podemos, entonces eso la reasignación está destinada hoy día a la seguridad y soberanía alimentaria. Y eso a través del Siembra por Chile. O sea, la prioridad está en lo que usted comenta. Pero en otros temas que tenemos que ver también del presupuesto 2023, porque tenemos que, como digo, caminar y masticar chicle, es decir, enfrentar las problemáticas de hoy, pero también pensar las problemáticas de mañana, es el tema de la asociatividad y el cooperativismo. Con los gobiernos regionales en concreto sí se han llegado a muy buenas alianzas entre INDAP y los gobiernos regionales, se han financiado, se han suscrito convenios de transferencia de recursos, entonces con eso, donde no llega INDAP, con los recursos del gobierno regional podemos inyectar más recursos y llegar a ciertas áreas que no llegamos. O sea, hace poco estuvimos en Atacama y pudimos, vía un convenio con el gobierno regional, llegar con 3.500 millones de pesos para los crianceros, y así otra serie de iniciativas. Y lo mismo con el INEA y el FIA. Yo sí creo que el INEA y el FIA han sido grandes herramientas. Como decía la diputada Veloso, en el caso, por ejemplo, del arroz, el INEA está trabajando una variedad de arroz que va a salir antes, va a tener un ciclo más corto, entonces eso va a permitir llegar, cuando hay más disponibilidad de agua, a cosechar el cultivo. No hoy día, que es un poco más largo. Y respecto a los créditos de mayor plazo, vamos a conversar con Banco Estado para ver un crédito quizás de mayor plazo. Muy interesante lo que usted plantea, vamos a conversar con ellos. INDAP sí tiene créditos de corto y largo plazo, entonces también ahí la invitación es a que podamos hacer una difusión en conjunto de esto. Eso. Usted, diputada Veloso, comentaba un plan de salvataje, que se requieren recursos extraordinarios. Yo estoy de acuerdo, y en eso creo que es muy importante que trabajemos juntos para poner una mayor cantidad de recursos y prioricemos la agricultura familiar campesina para la producción de alimentos, como señala el diputado Alinco. Esto es fundamental, y los arroceros están en una situación bastante crítica, lo sabemos, estamos trabajando en eso, nos reunimos con la Mesa Campesina del Arroz, también los maiceros, la Mesa Campesina del Maíz, si bien hoy día tienen un buen precio, tienen ciertas dificultades, y hoy día entonces estamos abordando la problemática con los recursos que tenemos hoy. Entonces, respecto a lo que plantea el diputado Alinco, yo creo que aquí sí hay una estrategia inicial, pero esta estrategia inicial se va mejorando permanentemente en la medida en que surgen propuestas de ustedes, de los gobiernos regionales, de los municipios, de las organizaciones de representación nacional de agricultura familiar campesina. Pero también no puedo dejar de destacar una causa estructural, que es la degradación del ecosistema y de los suelos en Chile. Entonces eso también afecta a la productividad, no nos hemos hecho cargo de mucho tiempo. La agricultura, Chile fue exportador de trigo en una época en que se quemaba el bosque y se sembraba trigo, y se explotó ese recurso, y se sembró trigo, y se degradó el suelo. Entonces también tenemos que avanzar en medidas de recuperación de los suelos, y por eso es tan importante que podamos trabajar la mejora de lo que es el CIRS, de la Iniciativa de Recuperación de Suelos Degradados, junto a ustedes, obviamente. Así que eso es lo que quería comentar, Presidenta. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, don Santiago. Espero que hayan quedado más o menos resueltas las dudas, dado que llegamos al acuerdo de que los otros señores directores puedan exponer en otra sesión. La diputada Nullao tiene una duda, si es que quizás podemos terminar esta sesión haciendo algunos alcances que tengan, comentarlo. Diputada Nullao. El requisito y cuál era la cobertura regional que tiene los 200.000 pesos por hectárea, a cuántos usuarios llegarían y estos qué requisitos deben cumplir o cómo lo están difundiendo ya en las regiones. Perfecto, diputada, muchas gracias por su pregunta.
Los requisitos para el incentivo de cultivos tradicionales es que tienen que haberse dedicado en la temporada pasada a los cultivos tradicionales, es decir, haber sembrado trigo, avena o cebada, por ejemplo. Entonces, eso es un requisito. Lo otro es que esto es para usuarios y usuarias de INDAP. Para aquellos que no son INDAP, se pueden acercar a la Seremía para canalizar recursos a través de la subsecretaría. Esto se canaliza a través de las agencias de área. Las y los usuarios tienen que acercarse a las agencias de área y de esa manera serán priorizados. La cobertura específica de la región de los lagos no la tengo, pero es alrededor de 10% más vulnerable de las y los usuarios. Pero eso va a depender de la ejecución también de las mismas regiones, si se puede aumentar o disminuir. También comentar algo que comentó el diputado Coloma, que no está, que es respecto a aumentar las usuarias y usuarios atendidos de INDAP. Nosotros estamos disponibles para ello, pero necesitamos llegar a un gran acuerdo para aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y de esa manera poder destinarle más recursos a INDAP para poder llegar a más usuarios. También comentó aumentar los recursos por usuario. Entonces, tenemos que definir dónde va a estar también la estrategia, así que dónde va a estar el foco. Pero sí o sí, el foco de ahora, de hoy día, es la seguridad y la soberanía alimentaria, y en eso estamos trabajando a nivel de Ministerio de Agricultura, obviamente atentos a escuchar a los territorios y ver cómo podemos ir mejorando también las políticas. Gracias. Gracias, director. Bueno, yo creo que en miras a eso mismo que usted comentaba sobre la importancia de priorizar la soberanía y la seguridad alimentaria, sería del todo pertinente que se pudieran redirigir apoyos específicos a esos sectores cultivos tradicionales, en el fondo, que son quienes sostienen nuestra alimentación. Y con miras a eso, igual me gustaría solicitarle a esta comisión, si es que estuviera de acuerdo, que enviáramos un oficio al Banco Estado también para que nos enviara alguna especie de catastro de efectivamente la cantidad de agricultores que han hecho uso, que se han acercado al Banco Estado a pedir esta ayuda. Puede haber sido por desconocimiento o alguna otra razón que no hayan accedido, pero el tema es que el plazo se acaba ahora en junio, según entiendo, y quedarían muchos usuarios quizás sin poder acercarse, y eso podría afectar su plantación, digamos, para este año. No sé si es que están de acuerdo, un poco igual con base con lo que decía la diputada Nullado, que si se podría extender ese plazo. No sé si... Pero primero solicitar como el registro, el catastro, no sé si, quizás lo tienen, no sé si en INDAP puedan tenerlo o en alguna otra. Diputada, sí, que un oficio como ese tendría mucho más sentido si, junto con preguntar cuántos han pedido, es a cuántos se les ha otorgado, que me parece bastante más serio, porque ¿qué importa que hayan pedido 100 si se les ha otorgado 5? Esa es la pregunta, digamos. Claro, en el fondo un catastro, que podamos tener, que podamos tener alguna, un segundo, que podamos tener la claridad de quiénes han accedido, o sea, quiénes se han acercado y quiénes han accedido naturalmente. Ese es el propósito, saber quiénes efectivamente hoy día están haciendo uso de esos préstamos, porque si hay muchos que todavía no han podido acceder o efectivamente los requisitos son muy altos, porque igual yo me he encontrado con algunos agricultores que dicen que puede ser alto el requisito y quizás no quedaron. Saber en el fondo qué utilidad tiene eso, estoy de acuerdo con lo que usted comenta y la precisión. Pregunto, o sea, serían 3 las preguntas. ¿Cuántos? ¿En qué condiciones se otorgaron? ¿Y quiénes fueron y quiénes calificaron? Porque si no, no tenemos ningún panorama, si no, no nos sirve para nada. Presidenta, solo para complementar lo que está comentando. Diputado Donoso. A la vez de lo que ustedes plantean del oficio, yo pediría que además se informe regionalmente cómo ha sido la distribución del otorgamiento de esos recursos, y así vamos a ver de mejor manera cómo nos ha ido. Muchas gracias. Que va a ser un buen oficio. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo usted, diputado Donoso, con lo que dice la diputada Bulnes, dejar claras esas premisas, digamos, diputada Nullado, y después le damos el paso al director Santiago, porque creo que algo tiene que comentarnos. Sí, yo quería que el oficio vaya dirigido al Ministerio de Agricultura, al señor director nacional del INDAP, y una copia al banco, porque este es un convenio y son presupuestos que tiene que evaluar el INDAP, tiene que evaluar también los plazos, como dice la presidenta, si de aquí a junio hay un porcentaje mínimo y existe una cantidad presupuestaria en posada de recursos
que por falta de ciertos requisitos que no tuvieron la posibilidad de entrar los más pequeños, siento que debe haber ahí una modificación y también ajustar los tiempos. Por lo tanto, es el INDAP aquí el que tiene que respondernos en las coordinaciones y el mandato que tiene el ministro para que este proyecto sea efectivo, llegue a la familia y ellos puedan sembrar. Porque el banco, en algunas oportunidades, muchos dicen, ellos no se sienten acogidos porque hay requisitos previos que no le dan la entrada. Por lo tanto, esto lo tiene que evaluar y sería bien, vía ese oficio, le puedan contestar a esta comisión para tomar conocimiento y donde también esta comisión posteriormente evalúe y retroalimente a que el señor director y el señor ministro puedan hacer las revisiones y también puedan ajustarlo para que aquellas personas que quedaron fuera tengan la oportunidad de hacerlo, porque lo que ellos dicen, todos los que siembran de aquí al 20 de junio, esto tiene que estar disponible. Y si no estamos dando ese cumplimiento, entonces tenemos que correr ahora contra el tiempo. Gracias, señor presidente. Sí, lo que usted comentaba, de hecho, por ejemplo, los arroceros van a plantar en septiembre, entonces en junio más o menos van a resolver si es que están en condiciones o no de poder plantar, así que sería también bastante razonable. Diputado, le demos un segundo para que le podamos dar el paso al director. Active su micrófono. Lo que quería decir es que el arroz se siembra en septiembre, pero el trigo temprano en julio y así sucesivamente. O sea, si no hay plata en junio, no hay plata. Claro, no hay nada en el... bueno, gracias. Yo no sé si es que estas cifras quizás están en conocimiento ya de INDAP, si pudiera comunicarnos, y si no, creo que igual sería bueno que persistamos en oficiar desde esta comisión. Recojo lo que comenta la diputada Nullado, que podamos oficiar más que todo también por la formalidad y la consistencia de los números al Ministerio de Agricultura, a INDAP y a Banco Estado en paralelo también, si es una de nuestras facultades. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, tomamos acuerdo sobre el oficio. Señor director. Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Lo que nos ha informado hasta la fecha Banco Estado es que llevan alrededor de 1.000 créditos cursados y que los montos irían alrededor de los 1.000 millones en capital prestado. Eso son hace unos días la cifra que escuché. Pero creo que el oficio es muy bueno para poder también nosotros solicitarle a Banco Estado el desglose por región y ver dónde están entregando para poder ver dónde quizás focalizar también las campañas comunicacionales y de difusión de las distintas iniciativas que tenemos bajo el paraguas de Siembra por Chile. Solamente recalcar que tenemos un frente bastante complejo, pero yo creo que si trabajamos en forma articulada y colaboramos los distintos espacios y con nuestras responsabilidades podemos avanzar en enfrentar este escenario de inseguridad alimentaria que estamos enfrentando. Gracias, director. Disculpe, para precisar una preguntita. ¿Se tiene también como un registro de cuáles son los rubros quizás de quienes se han acercado a solicitar estos préstamos? Pregunto desde la ignorancia. Yo pensaría que Banco Estado sí podría tener el detalle de para qué se solicitó ese capital de trabajo. Yo pensaría que sí, pero no podría. Sería bueno igual conocer cuáles son los rubros para saber los que están como muy golpeados y que necesitan un salvataje especial, como decía antes. Diputada Bulnes. Perdón, pero es que según lo que conozco, todas estas ayudas, todas estas colaboraciones y estos créditos van mayoritariamente a empresas grandes que se han subdividido en pequeñas empresas para aspirar y para presentarse a estos proyectos, de tal manera que por lo menos en la región del Maule, el 80% de estos créditos van al 8% de las empresas, de las empresas que se han constituido en pequeñas empresas para disimular que son grandes. En tanto, el 80% de los pequeños productores acceden solamente, o sea, justamente al revés. Porque también hay un tema que es bien complejo, y es cómo se organiza los agricultores, cómo se organizan las unidades productivas para aspirar y para presentarse a los proyectos, y quién hace los proyectos y la capacidad para hacer buenos proyectos, porque todos sabemos que se financian proyectos y no ideas. Entonces, ¿de qué manera el INDAP ha investigado y fiscalizado que la plata llegue a donde tiene que llegar, a los chicos?
Esa es la pregunta. Vamos a solicitar los detalles de la información a Banco Estado, pero sí destacar que Banco Estado han sido grandes colaboradores hasta la fecha, han estado en los territorios junto a nosotros, también junto a otros organismos del Estado, los gobiernos regionales, potenciando las campañas, llegando a donde está la agricultura familiar campesina. Entonces, pero sí estoy de acuerdo con usted, diputada, que tenemos que fiscalizar, investigar bien hacia dónde están yendo los recursos, pero también recordarles que INDAP es la gran banca de la agricultura familiar campesina y tenemos recursos y vamos a solicitar también mayores recursos para el otorgamiento de créditos de la agricultura familiar campesina, porque nuestras usuarias y usuarios se sienten bastante valorados por el servicio que presta INDAP en ese sentido. Y por eso también es tan importante el programa de regularización de deudas que vamos a comunicar próximamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, director. Yo creo que hacer el punto, solo para cerrar, a menos de que alguien más quiera agregar algo, los cultivos que ustedes han definido como prioritarios para la reactivación sería el trigo y otros cereales, arroz, maíz y viñas. Hacer el punto en la importancia de que podamos evaluar un plan de salvataje específico para ciertos sectores que precisamente yo creo que son estos y que están más afectados, están más golpeados y que van a afectar aún más gravemente si es que no somos capaces de sostenerlos para que sigan en el rubro, en el fondo. Eso. Señor director, quería agradecerle como presidenta de esta comisión y también a título personal que haya asistido a exponernos sobre INDAP, porque usted, como bien decía, INDAP al final es la banca de los pequeños agricultores y también ha sido quien ha sostenido durante muchos años las condiciones en general precarias en las que trabaja la pequeña agricultura y la agricultura familiar campesina, que nunca reciben adecuadamente el trabajo y todo el esfuerzo que le ponen a producir y a sostener el alimento de los pueblos de Chile. No es solamente por ellos, es también por todo el pueblo de Chile la importancia del rol que desempeñan. Le agradezco mucho su tiempo, un agrado tenerlo acá. Esperamos en algún otro momento volverlo a tener más adelante, quizás para poder ver cómo ha ido avanzando la implementación de sus políticas y dejar invitados nuevamente al señor director de la DGA, de la DOH, para que puedan asistir en las próximas sesiones a exponernos, porque quedamos muy al pendiente e interesados en saber cómo van a desenvolver sus espacios. Muchas gracias a todas y a todos. Diputada Nullado, por favor. Ya que nos quedan unos minutitos para el señor director nacional del INDAP, todo en los diversos gobiernos, por lo menos estos dos aquí en el Parlamento que me ha tocado estar, el anterior del expresidente Piñera, preguntamos exactamente lo mismo que preguntó el diputado Coloma. ¿Cuándo van a colocar recursos para aumentar la cobertura del PDTI, del PRODESAL y de los SAT? ¿Y cuánto tiene cuantificado el INDAP para que pueda decirnos y presentarle a esta comisión cuánto es el presupuesto que se requiere para aquellas personas que hoy día no tienen ningún tipo de asistencia técnica? Y para eso hay que desarrollar una tarea que no se ha hecho en las áreas de INDAP, que no se ha hecho en las direcciones regionales. Tuve la posibilidad de preguntar en Osorno, en Puerto Montt, en el área, en la dirección regional y en Osorno en el área, no se ha cuantificado cuántas son las personas que todavía no tienen asistencia técnica, pero sí se sabe de las que están en esos programas y se requiere la cobertura para estimar el presupuesto, porque no sería justo que aquellas personas que hasta la fecha todavía viviendo en la ruralidad no cuenten con asesoría y esperan que un usuario del INDAP fallezca o del PDTI para que ellos puedan ingresar. O sea, son listas de espera de muchos años. Entonces, si se va a hacer un trabajo serio, el cual yo espero que ustedes lo van a hacer, a diferencia que en el periodo anterior nos dijeron que hubo una reforma, iba a haber un plan, una mirada distinta al desarrollo rural, integrador con la mirada de caminos, de vivienda, de agua, todo, y que a la fecha ODEPA tenía aquellos antecedentes, pero que sin embargo no dio cuenta de cuánta es la cantidad presupuestaria, porque ahí se puede definir y se puede debatir para lo que va a ser el presupuesto 2022-2024, porque no todo se va a poder resolver en un año, pero estimativamente debiéramos conocer y saber también de aquellas personas que viven, que están en los censos, pero que sin embargo hoy día con un censo agropecuario ya son antecedentes preliminares y que esto no está
resuelto, pero que existen para tener y cuantificar y saber cuánto es el presupuesto que se debe disponer. Gracias, señorita presidenta, y a todos. Gracias, diputada Nullado. Sí, yo reiterar, yo entiendo en todo caso, señor director, las limitantes que tienen ustedes. Están con poco presupuesto, heredado, digamos, de una ley de presupuesto anterior. Yo creo que el desafío que tenemos, que tienen ustedes, me queda claro que así lo asumen y que nosotros también tenemos como parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Agricultura, es empujar decididamente para el aumento de presupuesto para el Ministerio de Agricultura en la próxima ley de presupuesto. Yo creo que es clave ante la crisis agrícola que estamos viviendo. No podemos seguirlo considerando como un asunto de tercera importancia versus el resto de materias. Todas importantes, pero la agrícola yo creo que hoy día premia de una forma en la cual somos, incluso con todo esto antes sobre la mesa, incapaces de poder dimensionar. Es muy grave la situación que se está viviendo. Así es que gracias nuevamente, diputados, diputadas, por ser parte. Quedamos a la espera de poder estructurar un calendario para recibir nuevamente a los directores de la DGA, de la DOH. Les agradecemos por su tiempo. Agradecida por su tiempo, señor Santiago Rojas, director nacional de INDAP. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.